el fútbol salvadoreño. Quiero preguntarles a ambos, primero agradecerles, gracias Chino por venir, yo sé que haces un esfuerzo. No, qué esfuerzo, la paso bien acá. ¿Te da permiso Pencho de siempre, venir? Siempre me da permiso. Ok. Carsten, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, un honor, un privilegio estar en el programa. Bien, quiero poner en contexto, veámoslo desde este punto de vista. Un partido de fútbol es un espectáculo en el cual se trata de dar lo mejor por ambos. Uno asiste al estadio a deleitarse, a ver, aunque uno sea un hincha de cualquiera de los dos, pero si al final perdés en buena lid, pues aunque no le guste, uno termina aceptando. Siempre va a haber una justificación. Ambos, con sus experiencias, ustedes ya han vivido, han estado ahí. ¿Qué opinan de la final del fútbol salvadoreño? Bueno, se puede decir que fue un escándalo. Ahora me parece que el Limeño perdió en buena lid. Pero yo considero que el Limeño perdió en buena lid porque al final, ya vamos a hablar de esa jugada polémica, pero finalmente, más allá del procedimiento, era offside. El Limeño tuvo muchas posibilidades de ganar el campeonato, la tuvo por jugar desde el minuto 40 con un hombre más, la tuvo porque tuvo un penal, la tuvo porque estaba en la definición por penales, estuvo arriba y no supo aprovechar esa ventaja y nada, me parece que al final el Alianza hizo su juego, aguantó con un hombre menos y al final salió campeón. Y en caso de que ese gol lo hubieran convalidado, no hubieran faltado las críticas, decir, bueno, el Limeño ganó con un gol en offside, fue campeón con un gol en offside. La decisión fue tomada, ¿por qué? Porque alguien les dijo que había visto la repetición y que estaba en fuera de juego, pero eso es ilegal porque en El Salvador no existe VAR. Ajá. Ok, esto quiere decir, no desnuda esto que ya es necesario que en el país, sobre todo en el fútbol, contemos con una tecnología en la cual el árbitro pueda recurrir para ver efectivamente si hubo o no hubo un fuera de juego. Yo creo que se necesita el VAR, a pesar de que el VAR ya se ha convertido también en un problema, ya uno lo quieren quitar, porque aún con esa ayuda tecnológica todavía se siguen equivocando. Bueno, y la gente dice, no, el VAR revisa a los árbitros, pero ¿quién revisa a los del VAR? Y aquí, irónicamente, Iván Barton es el único árbitro VAR que hay aquí en El Salvador. El VAR resuelve, por ejemplo, casi todas, te diría el 95% de las situaciones de fuera de juego. Porque ahí se traza la línea y en teoría ahí no hay problema. Con otro tipo de jugadas, con las manos, con penales y todo, por más VAR que haya, siempre va a haber polémica. Pero vos preguntabas si se necesita el VAR. Por supuesto que sería bueno tener el VAR, pero acá hay equipos que no pueden ni pagar salarios, llevan, o sea, deuda de 2 o 3 meses Esto desnudó, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la entrevista que se le hace, ajá, sí, donde a mí me dejó sumamente pensativo y preocupado cuando se afirma de que el 50% de los árbitros nuestros pasan sin trabajar. Es una realidad. Sí, bueno, algunos tienen otros trabajos. Sí, pero eso no debería de ser así. Bueno, no están dadas las condiciones para que sean... El caso de Barton en esa parte porque además él incluso es contratado por ligas extranjeras como la árabe para ir a dirigir. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que esto le puede afectar a este árbitro, dijéramos? Porque hay que tener muchísimo cuidado porque estás atentando contra su profesión, estás atentando contra una persona que hoy por hoy él decide en la cancha. Ajá. Él decide en la cancha, aunque no me guste la decisión, pero él la toma. Ahora, presumir como lo está planteando Cárcel, bueno, aquí debe haber una sanción. Esto porque es tan evidente el error, pero esa sanción no cree que puede tener efectos también en el castigo sería aquí, sí, como ocurrió aquí. Ver, pero si yo te voy a contratar fuera y te estoy... Pero los árabes... Es que la reputación de él se ha venido un poco abajo, porque él... ¿Y es justo eso? Sí, ¿cuáles son los castigos que puede recibir aquí en El Salvador Iván Barton por ese escandaloso error? Una amonestación escrita, una suspensión temporal, una
baja de categoría, que ya no pite en primera, sino segunda, tercera, o que se vaya a las infantos juveniles, en un sentido de castigo o reentrenamiento. ¿Qué otro castigo puede haber? Quitarle partidos importantes. Perdón, ¿Y a quién le compete establecer A la esa comisión de arbitrajes. ¿Ustedes recuerdan algún castigo a algún árbitro en los últimos? No, yo no. Ninguno. Nunca se revelan, pero sí hay. Ese es el punto. Hay un árbitro que lo retiraron después de una final, no sé si se acuerdan, un árbitro que dirigió una final Alianza Águila, que fingió una lesión y cortó una jugada de la... ¿Se acuerdan? Sí. Incluso fingió una lesión, llevó un certificado que después se comprobó que era falso y no lo sancionaron, pero nunca más dirigió un partido. En el caso de Barton, bueno, él en teoría en 2 semanas tiene que dirigir el Mundial de Clubes, un mundial que organiza la FIFA en Estados Unidos. Yo no creo que lo sancionen, no creo que... Aquí tal vez, allá... En Arabia lo van a seguir llamando, me parece. Quizá lo que va a pasar es que las 2 primeras fechas del torneo no dirija. Sí. Y aquí, y lo ¿Y decía qué él en esa significa entrevista, eso? Que no va a cobrar. No porque cobra ellos esas 2 solo semanas. no tienen un salario base. Ellos solo ganan por partido. Ajá. Degradarlo, mandarlo a dirigir las categorías menores, creo que no pueden. A ver, ¿no debería la primera división o la Fast Food solicitar el VAR por lo menos para la final y evitar este tipo de bochorno? Sí, bueno, de hecho el coronel Gálvez, el presidente de la primera división, dijo que, supongo que a raíz de esto, que estaban contemplando tener una especie de VAR o un VAR para la próxima final, quizá también para las instancias de semifinales. Sí. Pero ¿por qué tenemos que llegar a que se pase una cosa para tomar una decisión en algo Porque no hay que ya plata, estuvo? muy sencillo, o sea, acá... Aquí a veces hicieron un sondeo de ¿Tú crees que cuánto se gastaría por implementar un bar aquí. Porque Entre no- 5 y 6 millones de dólares. Porque no puedes ¿Tanto? ponerlo Sí. en un partido sí, en otro no. Puedes ponerlo solo en la final. Pero no puede ser que en la fecha quinta lo pongas en el estadio de FAS y no en el de Fuerte San Francisco. O sea, porque sería absurdo. No, pero por lo menos la final. La final sí, y la final no sería tan complicado, digamos. Pero bueno, esta quizás sea la moraleja que deja este... Centrémonos en la decisión. Ajá. Un árbitro evalúa. Hay ustedes que son ya de mucha experiencia. ¿Hay algún informe que hace el árbitro en el cual justifique su decisión, en el cual le haga saber, no sé, a la comisión de arbitraje, tomé esta decisión por los siguientes motivos? Sí, el árbitro apenas termina el partido Hace un informe. hace un informe bastante detallado que incluso lo empieza antes porque está en la formación de los jugadores, son como 6 páginas, yo he tenido acceso a algunos. En ese, ¿Qué refleja el primero informe? es la parte estadística, te dice que a tal minuto, bueno, ayudado por sus colaboradores, que a tal minuto hubo tal cambio, que salió tal, después dice o sea, te pone a tal minuto amonestación para tal, a tal para tal, y después hay un espacio donde el árbitro detalla algunas cosas. Expulsé a fulano de tal porque me dijo ladrón. O le sacó la quinta generación. Exacto, sí, y muchas veces hasta detallan lo que dice, o sea, para justificar por qué lo expulsaron. Otras veces dice, bueno, expulsé por falta violenta. Cuando son cosas así ya estandarizadas, hasta ponen un número que se refieren directamente a falta violenta, no sé, te ponen un número. Pero cuando quieren especificar, te ponen, lo expulsé porque me dijo tal cosa, o empecé el partido más tarde porque la indumentaria del portero se parecía al equipo rival. Pero normalmente no dicen, le anulé un gol a tal Por esto y esto y por esto. Eso en los informes que yo he visto no va pasa. eso. No. Está obligado, dijéramos, y la siguiente pregunta que te la quería hacer específica. ¿No hay una instancia interna aquí en el país ante el cual el equipo pueda impugnar este partido? Sí, existen las instituciones correspondientes, pero hay algo que existe en el fútbol y es que las decisiones arbitrales son inapelables. O sea, él dijo eso y ahí se acabó. Aunque ya han existido casos de que hasta partidos se han repetido por errores arbitrales. Pero no acá. Yo acá en 23 años que estoy en el país jamás se repitió. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la final hubiera sido FAS Águila y un problema de esto?
bueno, el escándalo hubiera sido igual. No, peor, creo. O peor Chico. incluso. Incluso siento que hubiesen invadido la cancha porque las aficiones de esos equipos. Pero a eso pero- quiero referir. A ver. Eso les da argumento. Porque ponete en galería ya, donde estás en el sol, que están desde las 9 de la mañana aguantando para ver el Mascón a las 3, y te topas con este tipo de acciones. Y a ver, y los de la Alianza, por ejemplo, cuando le cobran un penal que no es, o sea, también tendrían derecho a invadir la cancha. O sea, si lo vamos a las decisiones arbitrales, que muchas de ellas son polémicas, esto justificaría que cada afición invada la cancha cada vez que se sienta perjudicada, y pasa mucho. Acá el punto es que se tomó la decisión correcta, que era anular el gol, porque estaba en offside, pero con un procedimiento incorrecto. Entonces, y no sabemos, lo que yo no termino de entender es por qué cuando anula el gol, con la bandera levantada, que era lo que necesitaba Barton para anular el gol, que es su colaborador, que está ubicado en... Bueno, él se tarda en levantar. Se tarda un poquito, pero cuando Barton ve a su colaborador con la bandera levantada, anula el gol. Lo que no nos queda claro Es como por qué razón después lo convalidan. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién le dijo? Y claro, ¿y después qué? ¿Por qué otra razón? Lo vuelve a anular. A mí se me hace que se le fue el internet, se le fue el wifi, porque, a ver, yo veo, y por automatismo, que yo hace tantos años siendo asistente, yo veo una parte del cuerpo adelantada, ok, punto, ok, bajo, vámonos. ¿Y qué? Por eso digo que se le fue el internet y que digo, ¿y qué fue lo que vi? Claro. Ya no me acuerdo, se me olvidó, no sé. Es que probablemente, digo, aquí estamos hablando de tanto árbitro como asistente que están bastante acostumbrados a dirigir con VAR. Entonces ahí vos tenés cierta red, vos te puedes equivocar, que sabés que el VAR te va a salvar. Sí. Aquí no, entonces acá es lo que viste, o sea, ya no hay repetición, ya no hay nada, ya no hay nadie que está diciendo, mirá, cobraron mal. ¿En tus años de experiencia habían visto ustedes un procedimiento de esa anular, validar y volver a anular? ¿Es normal ese proceso? No, no es normal. Yo recuerdo un caso, porque me acordaba del caso y lo busqué, que fue más o menos parecido, fue un Brasil-Egipto en Copa de Confederaciones en Sudáfrica. El partido estaba 3-3, era el primer partido de la Copa de Confederaciones de Brasil. Brasil está atacando, ya sobre el final del partido, minuto 90, patean al arco y un jugador de Egipto la saca la pelota con la mano, el árbitro no la ve, dice siga, y alguien, el cuarto árbitro, alguien que lo estaba viendo por televisión, por el intercomunicador, tampoco existía el VAR porque era 2009, le dice y cobran penal. Cuando es raro porque en ese momento la única ayuda que vos podés tener es tus colaboradores y los colaboradores no le han dicho nada. Entonces, pero es raro que pase, sobre todo lo más raro es el cambio de decisión. Vos compartís que no va a tener ninguna cosa. A nivel mundial hemos quedado muy mal, la reputación de Iván Barton se ha venido abajo. Lo que sí quiero quedar claro, que el error de Barton no afectó el resultado de la final. Alianza es campeón con autoridad, legalmente, honestamente. Él no influyó. A ver, al contrario. No pudo haber cambiado la historia si le validan ese Por gol. supuesto. No, claro que sí. Y lo hubieran es más, Limeño hubiese sido campeón, pero Por quedamos eso. Lo hubieran claros criticado en que a eso Barton. era fuera de lugar. Lo hubieran criticado a Barton, hubieran dicho, Limeño salió campeón con un gol en offside avalado por el mejor árbitro del Salvador. Y yo creo que eso es lo que le pesó a Barton, no estaba seguro. Alguien le dijo, estás convalidando un gol que no es. No sé quién, eso es una especulación. Y por eso es que al final lo termina anulando. Cuando Entonces, ambos coinciden que no va a haber consecuencias. para mí, no, mira, sancionaron a Erika Acuña y pasaron, ¿cuánto? 10 días, todavía no se hizo oficial la sanción. Ahora, ¿debe la comisión de arbitraje emitir un informe oficial sobre esto o simplemente dejarlo? Nunca lo ha hecho, no estaría mal para aclarar algunas dudas, yo creo que no lo va a hacer. No respaldar a uno de sus agremiados. O no. O no, bueno, O no, depende, sí, por eso. sí. Pero Por eso, el no lo va a hacer, informe- me parece. ¿Eh? No, Porque además ya debería haberlo hecho. No, y además que hay unas federaciones estrictas y otras no tanto. Pero ya verás, va a haber una especie de sanción.
Y te digo yo, no es Una sanción porque silenciosa. todos se equivocan, pero como diciendo, hay que ejemplarizar, porque si tú dejas pasar esto como algo normal, un error chiquito, ¿qué le estás enseñando a los árbitros jóvenes? O sea, hay que decir, hey, tampoco te equivoques de esa manera tan grosera o llévate mejor con todo el equipo arbitral. Chimi, Sí. algunos aficionados piden la repetición del partido. ¿Hay bases para esto? No, de hecho yo, ¿Recuerdo de fútbol? 23 años aquí, jamás se repitió un partido, no recuerdo, y menos por cobrar algo o sea, porque al final la decisión fue la correcta, insisto, lo que estuvo mal fue el procedimiento. O sea, el gol era en offside, está claro que Nico González estaba adelantado por lo menos, o sea, por lo menos la punta del pie. Sí, claro. O sea, yo insisto, yo pensé que estaba más adelantado, después viendo el trazado de líneas, en realidad... Y lo estás viendo en una repetición. Sí. O imagínate en tiempo real cómo poderle exigir una conducta a un árbitro. Y sí, pero así se ha Entiendo. manejado eternamente aquí. O sea, acá nunca existió el VAR. El problema, ¿sabes por qué digo que va a afectar? Vamos a hablar de aquí a otro torneo, a 2 o dentro de 5 años. Hey, ¿te acordás la final? La final de Barton. Ah, sí, bueno. Pero, Así va a quedar la final. Eso sí, eso Muy sí. poco se habla de que Alianza igualó las 19 copas de FAS. Muy poco. Todo el mundo está En cierto hablando modo, de Barton. es que, a ver, si los dos equipos, o sea, Alianza puede decir, mira, me expulsaron un jugador al minuto 40, o sea, Barton me perjudicó, me cobraron un penal que no fue, cuando ya estaba en tiempo extra. Limeño puede decir, como dijo Chepe Romero, que lo perjudicaron porque le quitaron ese gol, que con ese gol eran campeones. O sea, a quejarse todos tienen argumentos. A ver, para que cerremos este tema, ¿qué lecciones deja este caso tanto para los árbitros, para la comisión de árbitros, para la misma Liga Nacional y la Liga de Mayor? Para mí algo positivo, que ya se está considerando la posibilidad de tener un VAR, aunque sea para la final. Ese para mí es el aspecto positivo, porque si no hubiera pasado esto, yo creo que por lo menos ni lo estarían considerando, aunque sea para el partido final. Polémica hay todos los partidos, a veces hay partidos más polémicos que otros, dependiendo de la importancia también del partido. Cuando es un penal cobrado o no en la fecha 3, después nadie se acuerda. En la final se acuerda todo el mundo. Entonces, quizá lo único positivo de esto es que probablemente en la próxima final tengamos VAR. Solo en la final. Tengamos VAR, pero no a Barton. Hay que ver, en 6 meses pasan tantas cosas que... Fíjese que a mí lo que me duele de verdad que le haya pasado a esto a nuestro mejor árbitro a nivel internacional. ¿Sabe quién lo ha elegido a él para el Mundial de Clubes? El presidente de la Comisión de la FIFA, Pierluigi Colima, uno de los mejores árbitros del mundo. Ha estado en 3 finales de Conca Champions, mundiales absolutos, sub-17, sub-20, Copa América, Liga de Arabia Saudita. ¿Qué no ha hecho este tipo? Y yo creo que lo ha hecho todo esto porque es bueno, no porque es malo. Se equivoca, sí, pero no tanto. Por eso es que ha llegado a esas instancias internacionales. Yo creo que eso también duele, pero el llamado creo que es para Iván Barton y también para David Morán, que acepten que fallaron, que se arrepientan, que mejoren y cerramos la página. ¿Para vos era mejor cobrar el gol en offside, siguiendo los procedimientos, o anular el gol que era offside, pero transgrediendo los procedimientos? Si vos estabas en esa situación. ¿Cómo así transgrediendo los procedimientos? Okay, Claro, me queda claro que el gol está en offside. estaba fuera de lugar. O sea, la decisión fue correcta, pero el procedimiento fue... Exacto. Ajá. Por eso vos Ahí sos les Barton. dicen a los dos, la lección que deja es que la balanza siempre será para el grande. Y en este caso... Mira, hay una Yo no cosa ahí. creo eso, porque Iván Barton no falló los 3 penales que falló Limeño. Hay que decirlo. No, de acuerdo, pero ¿qué hubiese pasado si ese gol era válido? ¿No hubiera podido cambiar la historia del partido? Sí, claro. No, claro, Sí, sí. claro. Entonces, Pero no fue válido porque No, estaba en por offside. eso, pero Ahora, estamos lo que yo me pregunto es, si hubiera sido al revés, si la gente de Limeño hubiera ido a presionar al árbitro de la manera que lo hicieron los de la Alianza. ¿Crees que pudo haber cambiado? Ahí quizá pudo haber cambiado, ahí sí.
Porque lo de la Alianza, o sea, claramente cuando vieron que... A ver, pero estos hombres, más con Son la especulación. categoría que tú acabas de describir, están sometidos a ese tipo de presiones. O sea, no es que un árbitro novato no era su primera final. dirigió Es decir, mundiales. Están Dirigió a Cristiano acostumbrados Ronaldo, a ha eso. dirigido a Messi en varias ocasiones. Entonces, yo creo que la presión... Ahora, también digo, por más experiencia que tenga, quizá incluso esa jugada me parece que lo condiciona, porque después ya no dirige igual. ¿Por qué? ¿Qué le viste? La jugada del penal de la Alianza. Antes era falta del jugador de Es que Limeño. señalaron un penal a favor de Limeño que no era. A mí eso lo que se me vino a la Como mente para es la ley de compensar. la compensación, que no existe en Claro, el reglamento de la FIFA, pero la gente entiende la ley de la Claro. compensación. Me equivoqué allá, todavía tenía dudas de que le quitó Exacto. el gol a Limeño. ¿Por Y qué? dice, le voy a dar un penalti. Vaya, ahí donde te digo que los de Bueno, Limeño pero ahí deberían ser conscientes de decir, ok, me anularon el gol. Pero y ahí el penal, es que ahí está el error. Y después tuvieron la oportunidad de ser campeones en la tanda de penal y volvieron a fallar. O sea, a ver, no se confundan. Por Iván Barton no dejaron de ganar el Porque ese título. es el sabor, Fue por la eso mala ya. puntería. Ganó este partido. Alianza lo gana por una mala decisión o una decisión no fundamentada, o lo gana porque en realidad merecía ganarlo. Lo gana porque entendió mejor el partido, se quedó con no menos, lo aguantó bien, supo esperar, en algún momento sabía que no podía atacar. Achicó espacios. Lo hizo bien. Fue mejor en la cancha. Resolvió mejor, podemos decir. Después al final, porque el partido terminó empatado, pero neutralizó, logró que no se notara tanto esa diferencia de 11 contra 10. Con respecto a una cosita más a la compensación, que al final, cuando un árbitro compensa, se equivoca 2 veces. Pero en este caso yo creo que a veces la compensación es inconsciente. O sea, no es que sea, bueno, ahora voy a ver la posibilidad de, como acá los perjudiqué, voy a ver en cuanto pueda de... Pero si la jugada es de aquellas que manifiestan, no amerita pitar el penalti. Y lo pitas. Es que antes había una falta, bueno, que termina, incluso Jonathan Jiménez termina con el tabique nasal fracturado. Claro. Pero digo, también entiendo que en algún momento el árbitro, o sea... Bien, la idea del programa era precisamente exponer los hechos de dos personas imparciales en el Totalmente. tema y que el aficionado saque su propia conclusión. Hoy quiero preguntarle, ¿cómo ven el desempeño de la selección mayor? Bueno, juega el sábado. Hasta ahora tuvimos 2 partidos que permiten sacar algunas conclusiones breves, digamos, porque se jugó casi sin preparación y porque eran clubes, un club de la MLS y un club De México, el Pachuca. México, de Pachuca, donde se pueden ver algunas ideas, pero creo que quizá el partido del sábado, que se va a jugar en Chattanooga contra Guatemala, nos permite ver algunas cosas más. Pero la selección verdadera va a ser ya la que juegue los partidos de eliminatorias contra Anguila, partido que debería ganar El Salvador fácil, por lo menos por 5 o 6 goles. Cualquier cosa que no sea por menos de 5 o 6 goles sería vergonzoso. Bueno, No, porque dicen lo mismo, pero en la cancha vamos a jugar son con 11 contra 11 de Chino. Vamos a jugar contra el peor equipo del mundo, junto con San Marino. Así que, o sea, hasta Puerto Rico lo goleó. Entonces, Las autoridades, porque no le convienen, no dicen eso. Sí. Pero cuando le preguntamos al entrenador, hay que respetar a los rivales. No, pero está bien, eso está bien. Se ha igualdado las condiciones. No. Mentira, Anguila es el peor equipo. De hecho, le digo que yo lo he visto jugar. Increíble. Jugamos nosotros 3 contra ellos y le ganamos. Pero está bien. Sí. De hecho, el récord que tiene la selecta en su historia, la goleada mayor fue contra Anguila 12-0. Partido en el Cuscatlán. Pero digo, yo entiendo también al entrenador. El entrenador no va a decir, le vamos a ganar fácil y todo, por 2 cosas. Porque después por ahí no lo ganás y es un papelón. Y segundo, porque tenés que ser respetuoso. Pero yo no tengo ningún compromiso. Yo puedo decir exactamente, yo también. ¿Le den oportunidades usted a la selección de ir al Mundial? Yo sí. Sí, porque... Como periodista yo no le veo posibilidad de ir al Mundial. Como aficionado me dejo llevar por lo que dice el mágico. Positivités. Y si lo dice el mágico, uno de los más grandes del mundo, ¿por qué no seguirlo yo? Mira, para mí, yo hago estas cuentas. Anguila se le va a ganar. Después de eso, hasta... ¿No cree eso una expectativa? Porque no, como aficionado, estamos
siempre, mira, la selección jugó lindo, No, lo pero yo no mejor, digo que va- pero perdimos. Yo no digo que va a ganar fácil y que, o sea, para mí va a ser dura. O sea, a Anguila se le gana fácil y por goleada. Después, contra Surinam, que es el partido decisivo acá en el Cuscatlán, hasta se podría empatar y clasificar. Y después vas a una ronda donde quedan 12, o sea, los 12 mejores equipos de la región, sacando a Canadá, a México y a Estados Unidos. Y vas a un grupo de 4 donde seguramente te va a tocar un equipo fuerte, o Panamá, o Costa Rica, o Honduras, o Jamaica, porque van a ser cabeza de serie, donde no lo veo a El Salvador ganando ese grupo, que es el que te da la plaza directa, pero sí lo veo peleando un segundo lugar. Los 2 mejores segundos lugares de los 3 grupos van a una repesca. Yo lo veo, o sea, con posibilidad de pelear ese segundo puesto. ¿Cuáles crees vos que sean las fortalezas o las debilidades que tiene la selección hoy en día? Bueno, como siempre pasa, aquí de lo que se trata es juntar una buena camada de jugadores, de lo mejorcito que hay en el momento, porque aquí no preparamos, no tenemos base, que selección sub-10, 20 y etcétera. Yo creo que tenemos jugadores importantes afuera. Yo creo que la verdad es que tampoco entiendo el pesimismo de toda la gente, de la misma prensa deportiva. Total, vamos a jugar contra México. Viene México. Ok. Viene Canadá. Viene Anguila, también. No, tampoco, tan mal no estamos.